Bueno, buenas tardes a los que se vayan a sumar ahora. Buenos, lo que sea, cuando vean el video. Voy a grabar la clase del jueves, entonces la voy a grabar ahora por tema de tiempos, luz, tranquilidad y otras cuestiones. Pero ya saben que justamente una de las fortalezas que tiene la clase es que esto lo puedan ver en el momento que quieran. Entonces no quiero, ¿cómo se llama? No es para tenerlos a la noche, sino para cuando puedan. Por un lado, obviamente, aprovechamos la gente que se conecta en vivo para que nos vean si hay preguntas, si hay algunas cuestiones que por ahí se entiendan mal. Digo, la parte de grabar, yo siempre tengo el gran problema de que si después por algún motivo algo no se entiende, tengo a los que estén en vivo que me dan una mano para entender eso. Bueno, vamos a arrancar la clase de hoy con temas muy puntuales, como puse en el mensaje anterior, como es la parte de tasas reales e inflación, ¿sí? Y vamos a hacer algo de tasa continua, que es un tema que a mí no me emociona mucho, porque la verdad que creo que la aplicación directa de la tasa continua no es tan interesante. De todas maneras no la vamos a negar o no la vamos a sacar del temario solamente por el tema ese. Entonces, si podemos generar algo de ejercicios con eso, mejor así ya están. También voy a aprovechar para hacer algún ejercicio que me planteen en vivo, o sea, los que están ahora, porque de esa manera, bueno, aprovecho para sacar algunas prácticas. Sé que dijeron recién algo del 3.5, ahora quiero ver qué es propiamente el ejercicio, ¿sí? Y me voy a quedar con la parte teórica y práctica que ya planteé, ¿sí? Primero la pregunta que le hago a todos los que suelen estar: ¿tenemos buen audio? ¿Se entiende bien lo que estoy planteando? Si es así, arranco. El 3.5 es un ejercicio muy largo, entonces posiblemente si llego a encarar alguna fila y les cuento cómo se encara el tema y listo, ¿sí? Bueno, voy a arrancar por la parte teórica, voy a arrancar por lo que son tasas reales y un tema muy actual. Hace muchos años que venimos trabajando con el tema de la inflación y nadie que esté en la realidad económica de nuestro país puede negar que es uno de esos cucos más importantes a tener en cuenta. O sea, la inflación. Yo digo que la inflación es un flagelo muy importante porque genera una distorsión de precios muy fuerte. Uno escucha que la inflación es del 2-3%, pero después se da cuenta, gracias Carolina, se da cuenta que en realidad el problema es que algunos precios suben poco o no suben y otros suben demasiado. Entonces uno se encuentra con situaciones como la actual, donde se encuentra que los huevos o la carne suben 20%, y claro, después hay otras cosas que no suben, y eso hace que el índice general de precios suba 2-3%. Pero siempre, y es un poco lo que voy a tratar de explicar ahora cuando vean la aplicación directa de esto, lo importante es que la inflación no es cuánto aumentó un producto, porque hablamos de inflación con el aumento generalizado de precios, el aumento promedio de los precios. Entonces, ahí es la parte en la cual uno mira el IPC o el índice de inflación y se encuentra a veces no representado. Por ejemplo, si mi canasta básica está fundamentalmente basada en productos alimenticios, me encuentro con que la inflación estos meses nos pegó muy fuerte, ¿sí? Si mi canasta básica se viera más compuesta por otra gama de productos que realmente no pegó, entonces vamos a ver que, bueno, entonces no es tan alta como me parece, o por lo menos no percibo que sea tan alta. Entonces, al decir inflación uno habla de aumento generalizado de precios. ¿Cómo impacta eso a nivel finanzas, a nivel financiero? Impacta de dos maneras muy distintas. Digo, si yo pienso en mis ahorros o pienso en mis fondos disponibles líquidos, la inflación es muy mala, porque la inflación pega directamente en el poder adquisitivo. Y en la explicación lo que voy a tratar de hacer es no solamente darles la fórmula, sino explicarles qué significa para nosotros eso, que quizás es lo más importante. Porque que ustedes sepan la fórmula o que sepan hacer ejercicios, como vamos a hacer un rato, no hace a la cuestión vital, que es cómo se usa la inflación al momento de interpretar cosas. O sea, en las explicaciones de esta materia tenemos una ventaja: todo se aplica, ¿sí?
salvo tasas continuas, que tiene una aplicación muy limitada y muy específica de áreas de finanzas, digo, el resto todo se aplica. Cualquiera saca una cuota, cualquiera hace un plazo fijo, y a cualquiera le pega la inflación. Entonces, el hecho de que yo vaya a explicar la inflación me va a decir, bueno, si yo tengo fondos, esto lo que hace es perjudicarme en el poder de compra que tiene mi dinero. Tengan en cuenta que yo lo que tengo es dinero físico, en un banco lo tengo depositado, pero es dinero que si cada vez vale menos, porque los precios suben y eso hace que mi poder adquisitivo baje, eso es penoso, ¿sí? Y es por eso, justamente por eso, que uno se encuentra con situaciones como, por ejemplo, cómo protegerse ante la inflación. Bueno, una de las cuestiones clásicas para protegerte de la inflación es invertir, ¿sí? Entonces, no es que uno va a ganarle la inflación o que realmente va a pasarla. En muchos casos, por lo menos, pierde menos. Entonces, hoy me pongo a pensar, la gente que sale de los plazos fijos diciendo, che, pero pagan poco. ¿Y cuál es tu alternativa? ¿Tu alternativa es dólares? ¿Cuánto valen los dólares? 80 y pico en términos oficial más impuesto. 120, no sé cuánto está hoy, después ahora me voy a fijar, pero 120 en blue y después cuando lo quiera vender veo qué pasa. ¿Y cuánto va a estar a 120? ¿Va a subir, va a bajar, va a quedarse en 120? Lo que es claro, que esos pesos que yo tengo hoy, ¿sí? Si yo los dejo en pesos, y no tomo alguna alternativa financiera, van a perder ante la inflación toda la inflación. Y ahora lo voy a mostrar. Ahora lo voy a mostrar directamente. Entonces, ¿qué pasa si me pagan el 17? Es poco, pero algo gano. Y no es lo mismo tener 10.000 pesos en un bolso por todo el año y ver qué hago al final del año, o tener esos 10.000 pesos, ganarle un X porcentaje, la tasa que está ahora que es baja, pero que mi poder de compra no se haya deteriorado tanto a final del año. Entonces, en términos de ahorros, y nos va a estar pegando. Pero viene la otra parte de la explicación. ¿Qué pasa en términos de deuda? En términos de estoy endeudado en pesos y hay inflación. Por lo general, salvo en este momento que la pandemia es un caso muy particular y los sueldos, lejos de ajustarse por inflación, gracias si nos pagan lo mismo. Estamos en plena pandemia, digo, tengamos en cuenta que las empresas no están trabajando, es difícil generar fondos, incluso las que están trabajando están vendiendo poco. Entonces uno dice, ¿cómo pega la inflación? Y la inflación pega fuerte en términos del ahorro, pero también va a pegar fuerte al revés, en términos de deuda. Entonces, si yo me endeudé en pesos, ¿sí? Y mi inflación fue muy alta, pero aparte mis sueldos fueron acompañando al mismo tiempo, quiere decir que el peso que tiene esa deuda en mis nuevos salarios es menor. Salvo que hayan optado por un crédito de tipo UVA, de tipo actualizable por coeficientes de actualización, y eso va a hacer que el efecto positivo que tiene la inflación en las deudas no se vea, ¿sí? O sea, si uno tiene una deuda indexable, la inflación me va acompañando, me van indexando la deuda. Ahora, si yo me endeudo en pesos, sin indexar, y la inflación sube, me voy a dar cuenta que mi costo real va a ir bajando, ¿sí? Así que en la interpretación eso va a ser muy importante, ¿sí? Entonces la pregunta, claro, ¿la inflación es buena? Por lo general no es buena. Pero si estoy hablando de deuda, eso me permite a mí licuar en cierta parte la deuda que tenía originalmente, ¿sí? Yo siempre cuento en los ejemplos que doy en clase, ¿sí? Mi hermano tenía que comprar su casa en el año 2011 y estaba muy consternado, diciendo, tengo que pagar intereses y tengo que pagar por 30 años y una serie de cuestiones muy fuertes. Pero el dólar en ese momento valía 4 pesos. 4 pesos. Y eso hizo que su deuda en dólares en ese momento, ¿sí?, fuera alta porque estaba a 4. Al año siguiente la devaluación fue casi del 50%. ¿Y eso qué hizo? Al estar endeudado en pesos, no en dólares, y en pesos a moneda nominal, no actualizable con inflación, ni UVA, ni SER, ni nada, es que esa deuda se fue
en términos reales, licuando en el tiempo. Entonces, hoy vemos lo que él pidió en su momento y lo que tendría que pagar ahora. Y hoy no paga, pero ni el baño de su casa con ese crédito. Y eso hace que la cuota que tiene hoy en día sea ridícula respecto a lo que pidió. Ahora, ¿qué pasa con eso? Esa es la parte en la cual uno tiene que usar la inflación de manera correcta, ¿sí? O sea, si yo me estoy endeudando en pesos y sé que en el tiempo hay una posibilidad de impacto inflacionario fuerte, eso me va a incentivar a aprovechar que en este momento, ¿sí?, que la plata es cara, ahora lo vamos a entender eso, decir, no, hoy no lo pago, me endeudo y lo pago en el tiempo. Ahora, claro, todo este tiempo que pasa hace que si la inflación tiene ese efecto negativo en el poder adquisitivo, pero a su vez positivo en las deudas, me va a permitir capitalizarme mucho, porque si yo con esa plata compro un bien de capital que se mantiene constante en dólares y otras cuestiones, cuando lo voy a pagar me salió baratísimo, ¿sí? Pero claro, ahí es donde uno tiene que usar la materia de manera correcta, ¿sí? Entonces, hay formas de entender esos periodos inflacionarios y qué es lo que uno haría, ¿sí? Si yo pudiera endeudarme en pesos y comprar bienes que en realidad cotizan en dólares, pero los compro en pesos a valor oficial, ¿para qué quiero ir a comprar blue si en síntesis estoy comprando algo que me va a ganar el valor, ¿sí? Y le voy a sacar mucha más ganancia que si hago lo otro. Así que, visto el panorama, vamos a empezar con inflación desde la explicación, desde las fórmulas y viendo después cómo se aplica en términos de los ejercicios, ¿sí? Bueno, cambio cámara, me voy a mi sistema patentado de... Y eso que todavía no conseguí mi atril nuevo. Bueno, les cuento cómo va a arrancar esto, ¿sí? Obviamente, la clase de la fecha va a ser la clase del... clase 7 de mayo, ¿sí? Vamos a viajar en el tiempo, ¿sí? Estando en el 7 de mayo, vamos a decir que el tema va a ser tasas reales y obviamente inflación. Y vamos a arrancar de la manera más correcta, que es entender primero en términos nominales, primero en términos de billetes. Entonces vamos a hacer algo que nosotros ya hicimos hasta ahora, que es situarnos en el momento cero y suponer que tenemos para invertir 10.000 pesos. Unos bonitos 10.000 pesos que nos tocaron por premio, ventas, llámenlo como quieran, no es un problema. Pero esos 10.000 pesos que yo estoy teniendo de fondos me permiten a mí, no los voy a gastar, me permiten colocarlos a tiempo. Entonces me acerco al banco, el banco me informa que la tasa, ¿sí?, la I, para ese periodo es del, vamos a suponer, 20%. ¿Sí? Quizás está un poquito más alta de la tasa TNA que se está pagando hoy en día, pero no importa, es un ejemplo nada más. Como yo soy un fuerte inversor financiero y me encanta ver cómo rinde mi dinero, me arriesgué, lo puse durante un periodo entero y al final de ese periodo, ni más ni menos tengo que CN es igual a C0 por 1 más I. ¿Sí? Lo cual hacía que la tasa de interés que fuera CN menos C0 sobre C0. Y todo eso, cuando yo lo voy a hacer, ¿qué me permite ver? Que yo voy a lograr al final del periodo 12.000 pesos. Lo cual no menos que ser el dios de las finanzas, cómo le saco plata a mis fondos. Que desde el vamos, es cierto, si mi alternativa era poner la plata en un colchón, digo, yo siempre recuerdo una clase de matemática financiera que yo bromaba con ponerla en una media y una de las alumnas me miró diciendo, ¿cómo sabe dónde tengo la plata? No, la gente la pone en cualquier lado de la plata. Pero eso, de ponerla en un placar y ponerla en una media, hace que no se pueda no tener en cuenta la inflación. Entonces, ¿qué vamos a decir con esto? Pues, bueno, yo tengo una alternativa mejor. Poner la tasa, ¿sí? O esto obviamente es un banco, ¿sí? Es un banco, es una inversión, ¿sí? Pues si no,
en el placar, esto no va a rendir así. Mi genialidad financiera al momento de entender lo que acabo de hacer se va a ver un poquito afectada o un poquito triste cuando salgamos del terreno nominal, ¿sí?, al terreno de la inflación. ¿Y esto por qué? Porque cuando vayamos al terreno de la inflación, nos vamos a encontrar que hay algo, ¿sí?, que mide mi poder adquisitivo. Entonces, ¿qué es la inflación? La inflación es vamos a decir, no aumento, vamos a decir variación generalizada de precios. Obviamente, esa variación va a ser, si es positiva es inflación, si es negativa va a ser deflación, ¿sí? Ahora, ¿por qué me doy cuenta de eso? Vamos a suponer que en ese momento donde yo soy el rey de las finanzas y puse mis 10.000 pesos a esa tasa del 20%, me encuentro con que mi canasta básica, índice de precios del consumidor, me dice que mi canasta básica vale 130 pesos. ¿Sí? Un producto, cualquiera. Vamos a poner 100 pesos. ¿Sí? Pues si no vamos a usar números feos. ¿Qué es ese índice de precios? Es el índice de precios del momento cero. ¿Sí? Es como si yo le dijera, che, todos mis bienes los gasto en este bien que vale 100 pesos. Y eso va a hacer que cuando yo empiece a mirar los precios del inicio, me preocupa una cosa, che, ¿este precio aumentará o no aumentará? Pensemos en los años 90, ¿sí?, en los años de la convertibilidad. Uno decía la inflación era cero. Bueno, si la inflación fuera cero, quiere decir que el índice de precios en el momento 1 debería ser 100 pesos también. Y eso no era tan así, de hecho había una inflación incluso en dólares, pero bueno, no era tan alta o no era tan importante para analizar. Pero hoy nos damos cuenta que esto sí es así. Y si yo tengo un precio que en el momento 0 vale 100, posiblemente me encuentro que ese mismo precio al final del periodo en realidad lo valga 130 pesos. ¿Sí? Ahí llevamos al 130. Diciendo, ¿y qué pasó acá? Y pasó la debacle misma, ¿no? O sea, yo antes podía analizar todo a precios de 100, ahora tengo que pensar todo a precios de 130. ¿Sí? Pensemos que esto es una cuestión muy importante al momento de uno analizar sus sueldos, los presupuestos, lo que cobra por los trabajos. Digo, si uno es un cuentapropista y viene cobrando, corto pasto en una casa y le vengo cobrando 500 pesos por el pasto, sube la nafta, sube el transporte, sube los repuestos de la máquina, y si yo no me ajusto, me come eso. Entonces, por eso hay que tener en cuenta estos valores, ¿sí? Y sobre todo, porque si no me doy cuenta que me subieron mis costos, es posible que el traslado de los precios al precio que yo voy a vender por ahí no sea posible. Le digo a la gente, che, ahora a partir de ahora el corte vale 600 pesos. Y la gente deja de llamarme. Entonces ahí es donde la inflación no es trasladable a mis costos y voy a tener que sufrir esa inflación. ¿Cómo va a pasar en este caso con lo que vamos a ver acá en términos reales? Entonces, ¿cómo se analiza la inflación? La inflación, a la cual usamos una letra para identificar, que es la letra pi, ¿sí?, es en síntesis los precios en 1 menos los precios en 0 sobre los precios en 0. Fíjense que es parecido al tema de la tasa de interés, pero claro, acá lo que estoy analizando es la tasa de interés en términos del rendimiento o costo de mi operación. Pero acá estoy viendo la variación en términos de precios respecto del precio de origen. O sea que es una inflación en términos vencidas, ¿sí? Entonces, esta inflación, ¿cómo uno la va a analizar? Cuando el periodo ya se dio, y yo ya sé qué pasó, en el momento 0 y en el momento 1, me encuentro con que el hecho de tener que calcular la inflación es fácil. Simplemente lo que hago es hacer las cuentas según lo que pasó y listo. Mi problema es cuando yo estoy parado realmente en hoy y tengo que proyectar lo que va a pasar. Entonces, este valor no lo sé y lo que estoy haciendo es anticipando lo que podría llegar a pasar, ¿sí? Por ejemplo, tengamos en cuenta que
se dio un recrudecimiento de la inflación en los últimos 2 meses porque, bueno, la gente salió a comprar alimentos, porque las empresas no están todas abiertas, entonces algunas cosas faltan y por eso, sobre todo algunos inescrupulosos, suben pese a que no hace falta. Pero ese aumento de la inflación posiblemente no se pueda mantener en el tiempo, porque los fondos disponibles para comprar de la gente no son más. Al contrario, mucha gente le está bajando el sueldo. Entonces, ¿yo podré subir indiscriminadamente los precios? Posiblemente no. Entonces, el hecho de que yo vaya a subir los precios anticipadamente, digo, bueno, julio, agosto y septiembre la inflación va a ser del 5%. Sí, puede ser un supuesto. Yo supongo que. Ahora, si yo no estoy hablando del futuro, yo estoy parado acá, digo, ¿cuáles son los precios hoy? ¿Cuáles fueron en el pasado? Y analizo qué pasó. Por eso vamos a ver que varios ejercicios, incluso hasta me dicen, che, ¿cuánto le fue la inflación de 3 trimestres? Entonces uno analiza el precio de entrada, el precio de salida, dividido el precio de entrada, y logra la inflación del periodo. Entonces fijémonos en este caso, ¿sí? Si yo hago la inflación, me encuentro con que es 130 menos 100 sobre 100, y obviamente la inflación fue de 0,30, o sea del 30%. Entonces, frente a una situación original donde el genio de las finanzas le había sacado un 25%, un 20% de fondos a esa tasa que había logrado, y me doy cuenta que en síntesis la inflación fue más alta, yo digo que no es un momento para deprimirse o prender fuego al banco. Es una situación para analizar. Porque si yo, en vez de haber encarado la inversión, me hubiera guardado los fondos, lo que hubiera obtenido es que toda la inflación me hubiera pegado derecho. Entonces, si nosotros analizamos el mercado en términos nominales, digo, cuando uno habla de nominales habla en términos de billetes, ¿no? Si yo analizo el mercado en términos nominales y después lo comparo con el mercado en términos de inflación, me encuentro con que no logré proteger mis fondos de lo que realmente pasó con el aumento de precios. Entonces, esta fórmula que nosotros tenemos acá, la fórmula de inflación, es la fórmula que uno va a usar cuando la inflación no nos la den y lo que nos van a dar sea, por ejemplo, los precios en momento 0, momento 1. Como hay varios ejercicios, ¿sí? Un ejercicio que uno podría contemplar con estas características va a ser el ejercicio, por ejemplo, 3.11, donde lo que hacen es darme índices de precios, ¿sí? De un país imaginario. Entonces uno, ¿qué hace? Se pone a jugar con eso y se fija, che, el índice de precios del primer trimestre. Bueno, inicio, final menos inicio sobre inicio, y uno va a ir sacando las cuentas. Igual después miramos un ejercicio. Ahora, si la tasa de inflación es esta, lo que me pagaron nominalmente se lo suele conocer como tasa aparente. ¿Por qué? Porque yo aparentemente soy 20% más rico. Porque lo que soy 20% más rico es en términos de billetes, en términos nominal. Pero a mí no me interesa. Me cambio la cámara, ¿no? Esperen un segundito. A mí no me interesa lo que tengo más de billetes. En realidad lo que me interesa es lo que tengo más de poder de compra. Entonces, si yo comparara, por ejemplo, lo que gano hoy respecto de lo que ganaba, mejor dicho, en el 2011, en ese momento, y hoy parece que ganara 50 veces más. Pero no es una comparación justa, porque hay que ver el poder de compra. Y de repente, en esa comparación nominal, ¿qué se encuentra uno? Che, pero son mucha más plata la que gano. Sí, pero es mucho menos lo que podés hacer. Pero muchos de ustedes son jóvenes, muy jóvenes, y se encuentran con que los pesos son algo de toda la vida. Bueno, los que somos un toquecito más viejos, yo soy del 80, así que todavía ni tengo 40. Así que lo que nos vamos a encontrar es que en realidad esos pesos que uno ve
súper devaluados, en un momento fueron de oro, eran dólares. Entonces cuando yo era chico y apareció el peso, el billete de un peso era fuertísimo. Ibas a comprar un alfajor, una gaseosa, un litro de nafta, un montón de cosas. O la nafta vale 60 pesos por litro, o 55. Entonces, no importa lo que gané en términos nominales o aparentes, importa lo que puedo hacer. Y ese que puedo hacer, ¿qué es lo que me pasa? Lo que me pasa es que el hecho, ¿sí? El hecho de que yo vaya a ganar 20% más, no me hace 20% más rico. Y vamos a ver que incluso hasta soy un porcentaje más pobre que al principio. Y si hubiera sido más piola, como decía un profesor amigo, muy posiblemente, en vez de ponerla a plazo fijo, por ahí me hubiera comprado algo que me hacía falta y era más fácil. ¿Sí? Entonces, este tema de ¿qué invierto? Sí, muchas veces en inflación, cuando la inflación es alta, es preferible adelantar consumos que invertir. Ahora, y si yo los consumos no los puedo adelantar, bueno, por lo menos, ya que vas a perder de todas maneras, perde menos. Entonces vamos a ver qué pasa con el efecto real, que es la tasa que estamos buscando y la que ustedes van a estar viendo en los ejercicios, ¿sí? Sobre todo el ejercicio 3.12, se los muestro directamente en la guía. Digo, el 3.12 habla de tasa de inflación, tasa aparente y tasa real, ¿sí? Obviamente, me da 2 de 1, 2 de 3 digo, y yo voy a buscar cuál me hace falta, ¿sí? En este caso, ¿qué necesito? En el caso de, ¿cómo se llama? De tener inflación y tener la tasa aparente, puedo sacar la tasa real, ¿sí? Que sería como el ejercicio 1. Cuando termine de mostrar esto, hacemos este 3.12 para jugar un poquito. Entonces, esperen que de vuelta a la cámara. ¿Qué voy a hacer con esto? Pero no, me voy a la hoja. Uf, casi corto el video, un desastre. ¿Qué vamos a hacer con esto? Lo que vamos a hacer es armar, ¿sí?, la tasa real. O lo que pasa en situaciones reales, ¿sí? ¿Qué? No sé qué es lo que mandaste, Belén, pero bueno, después lo voy a investigar. Entonces, vamos a decir lo siguiente. La tasa real, ¿sí? La tasa real, lo que me dice es, yo hoy, momento cero, ¿qué poder de compra tengo? O sea, esto habla del poder de compra del dinero, ¿sí? El poder adquisitivo. Y claro, si yo me pongo a ver lo que podría comprar, yo puedo agarrar los 10.000 pesos y dividirlos por 100, ¿sí? O sea, son los pesos y estos son los pesos por unidad, ¿sí? Esto me va a dar que yo hoy, en términos de cantidades, en momento cero, ¿qué me está dando? Bueno, 10.000 sobre 100, yo puedo comprar hoy 100 unidades de producto. Bueno, fantástico. Hoy puedo comprar 100, porque teniendo 10.000 pesos, y si cada unidad de mi canasta básica vale 100 pesos, podría comprar 100 unidades. Que antes de volverme loco en términos de genio de las finanzas y poner la plata, y analizando lo que podría pasar con la inflación, voy a decir, a ver, ¿y cómo me va para adelante si yo esto lo quiero comprar? O sea, ¿cuánto voy a obtener en el momento 1 si se da ese panorama? Entonces, claro, la cantidad en 1 que va a ser los 12.000 pesos, que yo voy a generar de la situación original contra los precios a 130. O sea, yo cuando voy a comprar, compro más caro en el futuro. ¿Esto qué hago? 12.000 pesos sobre los 130 pesos por unidad que puedo analizar, ¿sí? Alguien en esta casa me afanó mi calculadora, lo cual me pone muy, muy mal.
Y vamos a decir 12.000 dividido 130. Resulta ser que mi nuevo poder de compra me da 92,3077 unidades. Yo digo, para. Yo al inicio, antes de recibirme el máster en Harvard de las finanzas, tenía 100 unidades. Y mi inversión genial, que me permitía ganar un 20% en términos aparentes, me termina demostrando que en realidad en términos reales, ahora puedo comprar menos. O sea, realmente perdí plata, perdí bienes. Entonces vuelve a pasar esto, ¿no? Yo no me tengo que sorprender por lo que me dice el dinero, sino lo que pasa. Obviamente si esta cuenta la hago más cruda, si yo a los 100 unidades que tenía, ¿sí? Si a las 100 unidades que tenía, o sea, los 10.000 pesos, lo divido por 130, yo hubiera comprado 76,92 unidades. O sea, mi efecto de inflación hubiera sido terrible. Por ende, el hecho de por lo menos haber hecho la inversión esta, me permite no perder tanto. Pero la inflación, y esto es lo que ya nos va a llevar a la última fórmula y la que nos va a ser más importante, requiere un análisis de la tasa real. Que la tasa real, que habitualmente no vamos a hacer con cantidades, pero es una buena forma de demostrar eso, dice que la tasa real, la R, ¿qué es? Ni más ni menos que las cantidades en 1 menos cantidades en 0 sobre cantidades en 0. Y claro, yo me encuentro con esta situación donde terminé cediendo en unidades. ¿Y qué va a pasar? 92,3077 menos 100, ahí me estaba mostrando que perdí, sobre 100, y termina pasando que mi pérdida fue de menos 0,0769. O sea, menos 7,69%. Perdí casi un 7,7% de mi poder de compra. Olvídense del análisis pensando que si sus fondos, los que tienen, los invierten muy bien. Lo que vamos a decir es lo siguiente. Piensen que en realidad lo que están haciendo, ¿sí? Termina, ¿cómo se llama? Termina el análisis con el lado de los sueldos, ¿no? Yo venía ganando 10.000 pesos, me aumentaron un 20%, qué bueno, me aumentaron un 20%. Pero la inflación que me muestra, que ese aumento en términos aparentes, comparado con la inflación, hace que yo pierda poder adquisitivo. Por eso que siempre, cuando uno ve reclamos salariales, sobre todo muchos sindicatos, ¿qué presentan? Pero ante la inflación yo vengo abajo. Y si vengo abajo, ¿qué está pasando? Lo que yo hacía el año pasado con mi poder de compra, hoy mi poder de compra es menor. Es por eso que si no tuviera que la actualización de sueldos acompañar la inflación, no es que me estoy llenando de plata. Lo que está pasando es que compro lo mismo que antes. Mientras que si no es así, cada día soy un poquitito más pobre. ¿Sí? De hecho, eso se puede ver claramente cuando uno mira el avance del límite del índice de pobreza, de la necesidad de fondos para la familia para no entrar en el límite de pobreza. Es un número que está altísimo, diciendo, ¿quién gana eso? No, bueno, pues si esto es el grupo familiar zafan. Diciendo, ¿y ese aumento a qué responde? Responde a un aumento de la inflación. Entonces, si los salarios no aumentan a ese ritmo, y cada día estoy más cerca de ese límite o donde esté. ¿Se entiende esto? Pero yo acabo de explicarles todo separado en tres partes. Les expliqué la tasa aparente, les expliqué la inflación, ¿sí? Y obviamente esto lo cerramos con la parte de tasas reales. Que quizás nuestro problema es, ¿qué voy a tener que hacer? ¿3 tasas por separado y ver qué pasa? No. Y ahí donde vamos a hacer un análisis que me va a permitir juntar todo. Y no solamente juntar todo, sino que me va a permitir buscar la tasa que me falta. O sea, no voy a tener que hacer
mi línea final comparando cuántos bienes tenía al inicio y cuántos bienes tenía al final. ¿Sí? Así que ahora lo van a ver. Paso a la cámara de vuelta y digo, en términos de lo que significan los números que yo acabo de sacar, me voy a encontrar con lo siguiente. Primero principal, el hecho de que yo tenga tasa de interés, tasa de interés, tasa de inflación y una R como tasa real, algo que va a ser muy importante es que todas estén en el mismo plazo. ¿Qué quiere decir? Que todas tienen que estar en un plazo de, ¿cómo se llama? En un año, en un mes. Digo, no puedo tener la inflación la tasa de interés en años, este en meses y este en semestres, ¿sí? Y lo que se aplica, ¿sí?, para poder trabajar con esto es una regla en la cual encontramos que 1 más I, ¿sí?, o sea que la tasa aparente es igual al efecto de 1 más R por 1 más pi. Y de esta manera encontramos la relación que existe entre la tasa de interés entre los tres elementos. Claro, si yo tengo dos de estos elementos, el tercero lo puedo despejar. Por ejemplo, hace un rato teníamos la I, ¿sí? Pongamos un ejemplo. Yo tengo que la tasa de interés era 20%. Fantástico. Y la tasa de inflación que planteaba el mercado era 30%. ¿Cuál va a ser la R? Bueno, evidentemente la R, que va a ser el despeje de la fórmula. ¿Se entiende, gente, hasta acá? Los que están en vivo. Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo quiero despejar la R, puedo pasar dividiendo, ¿sí?, el 1 más pi y pasar restando el 1. Entonces, ¿qué me queda? 1 más la tasa sobre 1 más la inflación menos 1. ¿Sí? Obviamente voy a reemplazar. Mi R va a ser 1 más 0,20 sobre 1 más 0,30 menos 1. Y eso, ¿qué va a pasar? Ven que el valor tiene que ser lo mismo, pero obviamente mi valor va a ser exactamente el mismo que sacamos en el ejemplo anterior, menos 0,0769. ¿Sí? O sea que no es que hace falta que yo haga todo ese lío que hicimos recién de sacar las Q y recién con las Q, o sea, con las cantidades, y de ahí finalmente sacar, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Las R. Ahora, miremos esto desde un ejercicio, ¿sí? Déjenme un segundito que chequeo algo. Entonces, vamos a la guía de ejercicios. ¿Esperen qué? Y voy a agarrar justamente ese ejercicio 3.12.A, ¿sí? Y jugamos un poquito con eso, ¿sí? 3.12.A. Dice, completar el cuadro. Dice, escenario 1, inflación, o sea, pi, 1%. Fíjense que es fácil en ese ejercicio, pues no me dice cuánto dura el periodo, pero evidentemente todos duran lo mismo, ¿no?
Tasa aparente, o sea, la I, 3%. Y ahí lo que me pregunta es justamente la tasa real. Bueno, ¿esto qué vamos a decir? Vengo al planteo, copio los datos, pi, i, ¿cuánto vale R? Claro, lo importante que es que yo en este caso no estoy, ¿sí? No estoy diciendo meses, años o lo que sea. Hablo de periodos. Y lo que yo les vengo diciendo siempre es que cuando hablemos de periodos, eso a mí no me va a molestar al momento de hacer las cuentas. Simplemente sé que el periodo dura X tiempo y bueno, con eso me manejo. ¿Sí? Quería avisarles una cosa. Lo de tasas aparentes, ¿sí? En el libro de Clara Esperanza está en la página 49. ¿Sí? Así que cuando lo lean, van a ver que todo lo que es lo que estoy explicando ahora, que obviamente llegamos al mismo tipo de análisis, está en la página justamente 49, que es donde arranca la explicación. Ahora, ¿cuánto vale R? Lo mismo que dijimos antes. R vale 1 más I sobre 1 más pi menos 1, o sea, 1 más 0,03 sobre 1 más 0,01. En este caso, a diferencia del caso anterior que nos da negativo, van a ver que nos va a dar positivo. Obviamente menos 1. No se olviden de ese menos 1 porque las interpretaciones que hacen después son penosas. Entonces me encuentro con que la tasa real es 0,019802. ¿Sí? Pero eso lo más importante que tengo que hacer en este ejercicio es leer sobre qué me estaba hablando. Y dice el ejercicio, si coloco 1.000 pesos durante un periodo en cada uno de los escenarios anteriores, ¿cuál será el interés nominal aparente y cuál el real? Obviamente se refiere a los intereses que voy a ganar y cuánto voy a terminar ganando. Fíjense que las respuestas, en vez de darlas en términos de completar el cuadro, lo que hace es ya multiplicarlos por 1.000. Por eso se encuentran con que el resultado de 19,80. ¿Qué hizo? A nuestro número lo subió con pesos. Este ejercicio es una inversión. ¿Sí? Y esa inversión, lo que me está diciendo es qué quiere decir que la R sea positiva. Quiere decir que mi apuesta a tasa aparente tuvo resultados reales positivos. O sea que yo gané en términos de poder adquisitivo. Yo compro más que antes. Claro, en el ejemplo anterior, si esto también fuera una inversión, ¿qué me está diciendo esto? Que mi poder adquisitivo fue menor. Entonces, vamos a hacer una breve explicación de los signos que tiene la inflación y qué significa que el R sea positivo o negativo. Te voy a decir. Explicación. R. ¿Qué vamos a decir? Para una inversión, ¿sí? O para una toma de fondos. Estoy diciendo, ¿y por qué hago esto? Siempre que exista inflación, siempre que haya inflación o que la inflación sea fuerte, eso modifica mi panorama real. Ahora, que la inflación sea muy fuerte, o incluso más que la tasa aparente, es otra cosa. Entonces, si mi tasa real, ¿sí?, es menor a 0, o sea, en síntesis es negativa, ¿qué significa en términos de una inversión? Significa que perdemos poder adquisitivo. ¿Sí? Ahora, eso no quiere decir que la inversión sirva de todas maneras. O sea, si no, uno perdería mucho más.
Ahora, ¿qué significa que la tasa real sea negativa cuando lo que yo estoy haciendo es una toma de fondos? ¿Me pongo triste porque la tasa real sea negativa en una situación donde yo debo plata? No. Entonces lo que quiere decir es que la inflación es tan alta que incluso se devuelve menos capital real que al inicio. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Yo me endeudé y hubiera comprado, digo, pasamos a este ejemplo, ¿no? Yo hubiera comprado, si me endeudaba en 10.000 y me cobran 12.000, o sea, si esto fuera una toma de fondos, no una colocación, pero yo con esos 10.000 compraba 100. Y de hecho, si compré 100, buenísimo, porque para eso me endeudé, para comprar. Ahora, cuando llegue el final del ejercicio, y esto vale más, resulta ser que yo estoy pagando como si hubiera comprado solo 92. O sea que a mí la inflación en términos de pagar mi deuda hace que yo pague menos. Por eso vuelvo a insistir, la inflación en términos de rendimiento real negativo para el tipo que tomo fondos es así. Que la R sea mayor a 0, ¿sí? ¿Qué significa? Que la inversión logró aumentar el poder de compra, ¿sí?, de la persona. Mientras que si la R es positiva en términos de una toma de fondos, quizá acá lo que más me va a enloquecer no es que la R sea positiva, es por ejemplo que haya deflación, ¿sí? Y acá hago el parate. Cuando uno habla de deflación se refiere a que los precios en vez de subir, bajan. En el año 1997, ¿sí?, final del segundo gobierno de Carlos Menem, durante convertibilidad, lo que nos encontramos con que los precios estaban bajando. Y había una tonta idea, diciendo, mirá, estamos tan bien que bajan los precios. No, mirá, los precios bajan porque estás en el fondo del mar y nadie te compra, entonces los precios tienen que bajar. Mi problema es si esos precios bajan y yo estoy endeudado a una plata más cara. Entonces, si yo, que estoy vendiendo mis productos ahora, que compré antes, y esos productos incluso hasta bajaron de precio, yo estoy pagando la deuda original. Entonces, la deflación para un caso de créditos es malísimo. Un tema bastante interesante que vamos a ver cuando lleguemos a la materia de administración financiera, porque de repente, eso para lo que hacen contador y administración, ¿no? Gente de otros cursos no lo va a ver, o no lo va a ver conmigo. En la crisis del 2008 nos encontramos con que la devaluación, mejor dicho, con la depreciación de las propiedades hizo que la gente estuviera endeudada en créditos muy caros para pagar casas muy baratas o que estaban muy baratas. ¿Y eso qué hace? ¿Me da ganas de pagar el crédito si encima lo estoy pagando un crédito por $300.000 por una casa que vale 100? No tiene sentido, yo, si en términos reales vale menos. Entonces, eso es muy malo. ¿Por qué? Y sí, porque termino pagando muy caro. Prefiero que me rematen la casa antes de pagarla tan cara, ¿sí? Entonces, si la tasa real es positiva, podemos decir que se paga el costo del crédito menos si existe inflación, o sea que el costo se reduce. Bueno, la realidad es que los ejercicios de inflación que van a tener en la guía no son ninguna locura. El primer ejercicio del 3.11 van a ver que solamente hace una comparativa entre distintos periodos, y eso de los distintos periodos me permite ver cuánto fue la inflación acumulada en distintas áreas. Es para practicar eso. El ejercicio 3.14 justamente habla de... el 3.14 lo que voy a explicar ahora. Pero después tenemos ejercicios donde quiero ver cuáles fueron las distintas tasas de inflación. Y
Antes de cortar por lo menos esta parte del video haré algún ejercicio más, ¿sí? Posiblemente juegue con algo del ejercicio 3.5 que me pidieron para, ¿cómo se llama? Para hacer. Hay un ejercicio que me gusta para hacer que es el 3.8 porque es muy modelo de examen. Es un lindo ejercicio. Así que ahora por ahí lo vemos. Y les voy a explicar lo de capitalización continua. Hasta acá, los que están, venimos bien. Sí, la recomendación para todos es pónganse a leer. O sea, yo hago la explicación en términos generales. Como ya saben, el video lo pueden ver 500 veces y van viendo lo que pasa. Les mando las fotos, pero complementen con la lectura, ¿sí? Creo que tengo el libro de López de Umrauf, que es otro libro. Si lo llego a tener en digital, se los voy a mandar. Es un libro que me gusta mucho en términos de consulta porque es un libro quizá menos universitario, menos de digerido y más en términos académicos o en términos profesionales. Entonces, seguramente la explicación que van a tener de esos temas va a ser más evaluada en el mercado y no tanto para explicarles la fórmula y nada más. Así que seguramente después si lo tengo, cosa que no estoy seguro, y si no, trato de buscar el de López Umrauf para cargárselos. Y si lo encuentra alguien, me lo manda, va a ser un golazo. Tema siguiente, ¿sí? De hecho, si hago un corte va a ser para comer y cosas por el estilo, y después me subo un ratito más para hacer algunos ejercicios que me vayan diciendo. Lo que nosotros estuvimos haciendo de tasas, ¿sí? En las explicaciones básicas, cuando uno va a la explicación muy teórica, existe una explicación que se llama capitalización subperiódica, ¿sí? Que nosotros la hicimos, pero en términos más, la ocultamos un poco para no irnos tanto en la teoría, donde dijimos, che, si yo tengo una TNA completa, y en vez de usarla una vez, la parto en dos, me encuentro con que capitalizo en el medio, ¿sí? Lo voy a ir explicando directamente con los números, así lo ven, ¿sí? El tema que vamos a ver va a ser obviamente tasas continuas, pero vamos a arrancar de algo que ya conocemos. Tasas continuas. Entonces supongamos que uno tiene una TNA, tasa nominal anual, vamos a suponer 10%. Si yo, claro, en el momento 0 y hasta el momento 1 coloco esa plata, si yo tengo un peso, al final del periodo voy a tener 1,10. Ninguna locura, todos sabemos por qué, multiplico por 1 más i, todos felices. Que la TNA sea anual, sin ningún tipo de capitalización, hace que yo no pueda ganar más que eso. Voy a ganar 10% y se acabó la historia. Pero ¿qué pasaría si yo tuve una linda clase de matemática financiera y digo, che, ¿y si hago capitalización compuesta? Y en vez de estar todo el año esperando que me genere intereses, lo que hago es ver qué pasaría si yo lo que hago es agrego un periodo de capitalización. Claro, buenísimo, porque como el efecto de compuesto es ganar intereses sobre intereses, yo podría ganar un montón de plata. Sí, muy interesante. Entonces, ese montón de plata que quiero ganar logrando la capitalización compuesta, ¿qué me va a decir? Bueno, yo tenía antes un solo periodo, ahora voy a tener dos. Medio año, otro medio año. Entonces, claro, si yo agarro ese 10% y lo parto en dos, en síntesis, voy a terminar teniendo ¿qué cosa? 5% de un lado y 5% del otro. Tengan en cuenta que lo que nosotros venimos diciendo hasta ahora es que una tasa nominal anual se lleva a una tasa efectiva si uno lo que termina haciendo es hacer un pasaje proporcional. Bueno, ¿y ese pasaje proporcional cómo lo voy a hacer? Bueno, 10 por 180 sobre 360 o 10 sobre 2, en este caso lo partí en dos partes.
Yo pongo un peso acá, un peso originalmente, y cuando lo lleve hasta la mitad del año, voy a tener 1,05, ¿sí? Pero como dije hace un rato, soy un crack de las finanzas, sé que el haber capitalizado una vez me va a permitir volver a capitalizar nuevamente al 5%, y eso que me va a permitir ganar 1,1025. Que obviamente, esperen que me acomodo acá, este 0,25 que son interés del interés en un medio. Entonces, claro, al haber hecho esta recapitalización acá, logré ganar más. Pero claro, este efecto lo hice agarrando la tasa y partiéndola solamente en dos. Entonces, che, qué loco. Quiere decir que si yo lo hiciera en 4, o en 5, o en 10, o en muchos pedazos, esos muchos pedazos me van a permitir a mí hacer qué cosa, ganar mucho más. De hecho, uno diría, bueno, gano infinito porque capitalizo todo el tiempo y no va a ser tan emocionante. ¿Por qué? Pues lo que voy a decir es, cuando logro entender que el efecto permite ganar más intereses, lo que voy a hacer es hacer qué cosa, buscar más capitalizaciones. Entonces nos encontramos con lo siguiente, esas más capitalizaciones sería ya no hacer 3, 4, 5. Entonces vamos a decir que los periodos van a tender a 0, los periodos van a tender a 0, y el número de capitalizaciones va a tender a infinito. Entonces yo por eso hablo de una capitalización continua. Periodos muy chicos, donde todo el tiempo capitalizo. Infinitamente. ¿Cuánto voy a ganar? ¿Infinito? No, gente, no se emocionen. Insisto, difícilmente vamos a encontrar un plazo fijo que me haga millonario pasado mañana. Entonces, yo entendí el efecto este. Digo, yo en vez de poner 10 pesos, de ganar 10 centavos por esos 10%, logro el efecto de intereses sobre intereses, me permitió ganar 1,1025. Eso quiere decir que la tasa de interés fue el 0,1025, más que el 10% original. Pero si esto lo hiciera infinitas veces, bueno, fíjense lo que va a pasar. Yo lo que sé hasta ahora es que Cn es igual a C0 por 1 más I a la n. ¿Sí? Y sabemos que esta tasa de interés, si en realidad fuera la TNA, lo que va a pasar es que yo la voy a estar primero dividiendo por la cantidad de periodos y después elevando esa cantidad de periodos. ¿Ven que yo dije que la cantidad de periodos tiende a infinito? O sea que es n. Por lo tanto vamos a decir, entonces, si esto Cn es igual a C0 por 1 más esa TNA dividida por la cantidad de periodos. Por eso me permite sacar la tasa efectiva de cada periodo. Y esa tasa la elevo a la n. ¡Oh! Tengo un montón. Pero voy a tener un problema con esto. ¿Cuál es mi problema? Que yo quiero ver cuando esto hace que el tiempo tiende a infinito. O sea, que la cantidad de periodos tiende a infinito. Te voy a decir, voy a sacar el límite cuando n tiende a infinito. Cuando n tiende a infinito, fíjense cómo les arruiné la cena. Para 1 más TNA sobre n a la n. Horrible esto, horrible. Nosotros tenemos una ventaja, ¿sí?
Nosotros sabemos que el límite, cuando x tiende a 0, ¿sí?, de 1 más x a la 1 sobre x, da una letra loca que significaba e, que es justamente la letra que usamos para capitalizaciones continuas, que es esa letra loca que aparece en la calculadora. Y también sabemos, porque es parte de nuestra formación matemática, ¿sí?, quien no lo sabía, por favor, repase matemática, que el límite, cuando x tiende a infinito, de 1 más 1 sobre x a la x, también da esa e famosa. Insisto, esto es espantoso, pero léanlo después del libro y van a ver qué significa. Y como les dije en otros casos, a mí me importa un poco más la aplicación de esto que toda la interpretación o cómo llegan es importante para que ustedes después lo puedan jugar cuando necesiten. Justo en el tema de capitalización continua no va a ser el más importante. Entonces digo, bueno, ¿yo cómo resuelvo este límite? Este límite es una indeterminación, algo sobre infinito da 0. 1 al infinito es una indeterminación. ¿Cómo se salva esto? Pero esperen que divido esto porque esto es casi un machete que hice, no es la explicación de lo que estoy haciendo. Entonces yo para transformar esto, voy a decir que esto es el límite, cuando n tiende a infinito, de 1 más, y fíjense lo que voy a hacer, una pavada lo que voy a hacer. Entonces, 1 sobre n sobre tna a la n. El hecho de que yo haya bajado la tna a el denominador del denominador es un cambio de posición, pero es básicamente lo mismo. Lo que yo quiero generar es esto, que acá me aparezca una x, muy parecido a lo que estaba justamente acá. Y como yo tengo esto, pero arriba esto no se replica, puedo multiplicar y dividir por lo mismo. O sea, puedo multiplicar por esa TNA sobre esa TNA. ¿Y qué me encuentro? Que arriba genero lo mismo. Insisto, pueden ver este video 752 veces y van a ver que en algún momento va a entrar bien. Y aparte de la lectura. Entonces, como todo esto, sin la TNA, es igual a lo que acabo de sacar de E, quiere decir que la capitalización continua, que es todo esto, es E a la tasa. Normalmente uno no escribe TNA como la tasa, sino decimos que la tasa continua es delta. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a ver es lo siguiente. Cuando yo tengo un ejercicio de capitalización continua y ya me dice que la tasa capitaliza continuamente para una determinada tasa continua, lo que vamos a aplicar es esta fórmula. Entonces, la capitalización continua ¿cómo se resuelve? Cn es igual a C0 por E a la delta. No es a la delta como lo de divididos, es a la delta. Hecho por el cual me voy a obligar a ponerme menos aburrido en términos de aplicación e ir derecho a un ejercicio de la guía para que esto no les produzca mucho problema. Fíjense lo que va a pasar acá. Me gustaría tener mi calculadora. Esperen que sufrí un robo en mi propia casa respecto a mis calculadoras. Denme un segundo. Hijos, si se robaron mi calculadora ustedes.
encontrando mi calculadora, les vamos a decir que pasa lo siguiente. Vamos a hacer ejercicio 3.14. Genial. Vamos a hacer lo siguiente. 3.14 lo leemos y lo resolvemos y vemos cómo se aplica, ¿sí? Porque en cierta forma, algo que le faltaría a nuestra capitalización continua es E a la delta por N, ¿sí? Dependiendo del tiempo que tenga esa tasa. Entonces fíjense. .14. Hallar el capital que se obtendría si se invierten 50.000 pesos durante 6 meses al 22% anual, con capitalización continua, ¿sí? Entonces, vamos a copiar los datos. Esto es ejercicio 3.14. Me dice que el capital que voy a colocar son 50.000. La pregunta es cuánto voy a lograr, o sea que mi incógnita va a ser justamente mi CN. Dice que va a estar 6 meses, ¿sí? Y dice que la tasa continua es del 22% anual. Entonces, claro, el hecho de que sea 22% anual hace que cuando yo vaya a mirar mira que va a estar menos tiempo. Bueno, ¿qué voy a decir? Bueno, Cn es igual a C0 por E a la delta por N. ¿Cuánto vale mi capital inicial? Mi capital inicial vale 50.000 pesos. Por E, que insisto, E es ya como meter el 1 más I, pero claro, con esta idea del continuo, y lo elevo a la delta, que en este caso es ese 0,22 de tasa continua, por N. ¿Y cuánto vale mi N? Mi N es una fracción de tiempo. Por acá estoy 6 meses de una tasa anual. El ejercicio está resuelto por 180 sobre 365. O sea que yo multiplico por esa N. Lo que hago, hacemos la cuenta, 50.000 por, y fíjense que yo tengo dos E, la E de E a la X y la E como letra. Si usan la del alfa y usan la E roja, van a tener que poner después el elevado. Si hacen Shift E, esto ya está elevado, pero como eso va a estar elevado como está acá, voy a poner un paréntesis. Y ese paréntesis ¿qué va a ser? 0,22 por 180 sobre 365. 55, 7, 29 con 86,3, sería con 87, ¿sí? Pesos, obviamente. En la guía dice con 90, gente, nadie entre en panic attack por 3 centavos. ¿Sí o no? ¿Dudas de la parte de continuas? De hecho, el 3.16 me muestra dos capitalizaciones normales, cuatrimestral y mensual, o sea, como que va subiendo la frecuencia, y finalmente lo hace en forma continua, ¿sí? Así que eso es un tema bastante más que tranquilo. No sé qué otros ejercicios hayan visto complejos, ¿sí? Yo lo que voy a hacer es cortar ahora, ¿sí? Grabar esta parte de la clase y que empecemos a trabajar con esto, y más tarde me voy a subir un ratito más y por ahí colgar algunos ejercicios de los temas anteriores. Seguramente ya dejemos preparado para que la próxima clase, ¿sí? Por ahí hago algún agregado, por ahí meto algo de rentas más tarde, pero seguramente lo que vamos a hacer es dejar rentas para la otra semana. Me interesa mucho que a esta altura del
del cuatrimestre, ¿sí? Que ya ahora estén trabajando con todo esto para terminar toda la práctica, y cuando arranquemos, ¿sí? El tema de ¿cómo se llama? El tema de renta ya estén terminados. Lo de la calculadora es fácil, hay dos letras, ¿sí? Una letra que es la E a la X y otra letra que es la E. ¿Yo qué cuenta hice? La cuenta que hice fue, voy a cambiar de cámara, yo tenía que hacer, perdón, yo tenía que hacer 50.000 por E a la algo. Entonces, ¿yo qué hice? 50.000 por, y cuando escribí E puse Shift, logaritmo natural. Esa E que aparece ahí, que es una E que la hice con E a la X, ya está elevada. Entonces yo ahí puse paréntesis y puse la otra cuenta. ¿Sí? Y obviamente da lo que dijimos recién. La otra E, yo pongo 50.000 por, y voy a poner Shift, pongo alfa E. Esta E que encima es rara, es distinta, no está elevada. Entonces yo tenía que poner elevado a la 0.22 por 180 sobre 365. Ahí. Esperen que lo escribo. 50.000 por alfa E elevado a la 0.22 por 180 sobre 365. Obvio que da lo mismo, pero el tema es que si ustedes usan esta E, tienen que elevar. Si usan la E a la X directamente, que es la amarilla, no tienen que elevarlo. Esa es la única diferencia entre las dos E. Una es la E para usar como número, la otra es la E, la exponencial, para usar como función. ¿Sí? Bueno, gente, como les dije, esta es la parte que yo quería darles específicamente de la teoría de esto. Empiecen a trabajarlo, seguramente me eche algún ejercicio más y nada, nos vemos más tarde.